Bueno, pues saludo con gusto esta mañana. Bienvenido a México desde Washington, Jesús Esquivel. Buenos días y bienvenido. Carmen, gracias. Gracias por estar aquí en este país. Bueno, pues estaremos juntos. Mi país. En tu país, en nuestro país. Estaremos juntos esta tarde, 6:30. 6:30. Biblioteca Vasconcelos. ¿En algún lugar en particular? En algunos de esta enorme biblioteca. Sí, no, en la Biblioteca Vasconcelos sí, estaremos juntos. Todavía exactamente el punto. Pero exactamente, ahí en la Biblioteca Vasconcelos a las 6:30 de la tarde de este día, junto con Salvador Corros. Seguramente estará ahí Ariel Rosales, nuestro muy querido editor de Random House, de Grijalbo, de Penguin Random House. Y bueno, pues con este libro, fíjate, Jesús, este libro que estás presentando hoy en esta reunión a la que invitamos, por cierto, al público que está siguiendo este programa, el día en que se está presentando la nueva estrategia para el tema de las adicciones en México, como Hugo López-Gatell, el subsecretario, está hablando de lo que pretende el gobierno de López Obrador, que es un cambio de paradigma, tal cual dicho, ¿no? Y están, bueno, pues precisando que el tipo de campañas, el tipo de eje que va a traer para el gobierno mexicano un tema de esta importancia. Y si se trata de cambiar el paradigma, pues el paradigma que se pretende cambiar está retratado aquí, en este libro, en términos muy potentes, simbólicamente hablando, con la figura del Chapo Guzmán, lo que representa el Chapo Guzmán de un conjunto de cosas, de un negocio criminal multimillonario y transnacional que tiene en este caso y en este juicio, pues una enorme cantidad de cosas que aquí retratas, que aquí cuentas y que aquí escribes. Sí, porque por ejemplo el tema ahorita de lo que estás mencionando tiene mucho que ver con el narcomenudeo, que hablan de que ha aumentado la adicción aquí en nuestro país. Y precisamente una de las partes interesantes del juicio que se presentó fue la repartición de las plazas para la venta de drogas aquí en México, no en Estados Unidos. Y en los testimonios y en los documentos que presentó la Fiscalía hay muchos datos que por obligación, como está diciendo el gobierno federal, deben ser investigados para poder parar ese narcomenudeo de la venta de drogas en México, porque en el juicio se dieron nombres, se dieron puntos, lugares en el país controlados en ese momento por la fracción del cártel de Sinaloa del Chapo, y también por sus hijos y por la del Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada García, y de otras organizaciones con las cuales tenía problemas el Chapo, que siempre fue la figura de los pleitos en el cártel con otras organizaciones dedicadas al trasiego de drogas, Carmen. Ni más ni menos, pues está todo a la mesa, muy fresco después de un juicio que por momentos era un show, por momentos era una cosa, bueno, mediática fue, porque sí. A ti te tocó vivir las filas largas de periodistas que querían entrar a esta sala de audiencias en la Corte de Nueva York, y bueno, entre el frío tremendo que te tocó vivir junto a los otros, etcétera, y los escasos lugares en función de la cantidad de gente que quería estar ahí, nos habla, bueno, de este magnetismo, digámoslo así, de esta historia que tiene varios componentes. Te pregunto así, tan sencillo como, ¿quién es el Chapo Guzmán? ¿Por qué esta figura concitó tal cantidad de atención mundial y desde luego de Estados Unidos y México? Pues porque, en primer lugar, el gobierno de Estados Unidos y en particular la DEA inflaron demasiado mediáticamente a Joaquín el Chapo Guzmán Loera. El más peligroso del planeta, el más rico, hombre más buscado. Sí, el más de todo. Una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que decías tú, si lo comparas con un terrorista, pues el Chapo no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, más bien el ejemplo de que Estados Unidos ha fracasado en su estrategia de educación y salud pública para prevenir la demanda y consumo de narcóticos, que eso es otra cosa. Los vicios de las personas tienen que ser abordados, sí. Salud pública. Pero bueno, estaba el Chapo, desde que se escapó de Puente Grande, empezó la DEA a difundir esta imagen ofreciendo recompensas por datos que llevaran a su captura, y pues tantas cosas que les hizo, les seguía metiendo droga, los túneles, en fin, era una de las figuras que más coordinaba con los colombianos para meter tanto cocaína, marihuana y heroína a los Estados Unidos,
que le tenían cierto coraje, ¿no? Una figura mediática. ¿Cierto coraje? ¿Por? Pues porque como que se burlaba de ellos, Carmen. El ejemplo más clásico fue cuando presentaron las latas de chile, en las cuales metía 1 kilo de cocaína y que los descubrieron por circunstancias de suerte. Entonces, la DEA siempre le tuvo mucho coraje, porque pues era un tipo que no podían localizar con mucha facilidad. La razón de este trabajo y de esas desmañanadas, Carmen, era acabar, desde mi punto de vista, que la gente entendiera con esta bitácora de día a día de las audiencias que el Chapo en realidad no era quien decía Estados Unidos, era parte de esta cúpula de mando del cártel de Sinaloa, y que el verdadero capo, desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, es Ismael El Mayo Zambada García, alguien a quien ni siquiera se le da tanta difusión de que sigue operando desde la sierra, y que era precisamente a quien el Chapo acudía para que resolviera los pleitos que tenía con las otras organizaciones del crimen organizado. Tanto me sorprendió a mí la difusión de la figura del Chapo, que yo recuerdo en una de las audiencias, llegó una reportera japonesa. Un día quería hacer una crónica. La Babe Ruth de la jornada me andaba haciendo burla porque la señora andaba más detrás de mí. Ajá. Porque no pude entrar a la sala, quería que yo le contara el contexto de todo esto, la verdad, y yo le dije, ¿pero Japón con esto? Y me decía, Chapo, es que el Chapo, es Chapo. Entonces te das cuenta que sin entender iba mucha gente al juicio, nada más atraído por el nombre del Chapo, querían ver si en realidad ese era hombre tan peligroso que te impactaba nada más al verlo, todo lo contrario. A mí, obviamente, la primera audiencia sí tenía curiosidad por verlo en persona, nunca lo había visto en persona, en los videos y todo lo que le sabía, pero más bien se me hizo un cuate así como que si me voy a echar una chela con él, yo creo que podemos platicar a gusto. Bonachón, eso sí, muy detallista, porque el hombre en esa primera audiencia hizo un mapeo muy claro de todos, del jurado, del juez, de los fiscales, de quienes estábamos sentados entre el público, obviamente sin saber quién era quién. ¿Mapeo con la mirada? Sí, sí, muy pendiente, tranquilo, y lo que siempre me llamó la atención, la manera en que estuvo siempre en todas las audiencias observando a los integrantes del jurado, tratándolos de sensibilizar, supongo. La única vez que no los miró, porque además no estaban el día de la sentencia, fue la única vez que lo vi inquieto, angustiado. No le hizo caso ni al juez, ni a los fiscales, ni a sus abogados. Todo el tiempo estuvo pendiente de Emma, despidiéndose, supongo, que de ella. Y bueno, encima le reclama al juez. Cuando habla, pues no se ayuda a nada. Y él ya sabía que estaba... No, bueno, ya a estas alturas del partido se veía que estaba perdido, evidentemente. Perdido, efectivamente. Pero, ¿por qué insisto que no es la figura? Decidió no hablar, salvo el último momento con ese mensaje. Sí, ya es así como que es mi último mensaje, porque cuando estaba el proceso, entre nosotros preguntaba, la gran interrogante es, ¿se irá a presentar a testificar en el juicio? Y obviamente pues lo rechazó. Carmen dijo que no, que sus abogados le habían aconsejado que no lo hiciera. Pero bueno, a mí me parece que todo, ahora que ya estamos hablando en pasado, que es una gran tarea para el gobierno mexicano. Las evidencias que ya están ahí, los testimonios que ya están, las transcripciones, las puedes solicitar porque hay muchas vetas de investigación. Se mencionaron muchos nombres. Y no me digas que eso, es un juicio, se acabó, no hay que investigar. Si el gobierno federal quiere llegar al fondo para prevenir precisamente que siga aumentando el consumo de drogas, tiene que investigar, pues se dieron muchos datos. Sí, direcciones de narcobodegas aquí en la Ciudad de México. Dijeron, el cártel de Sinaloa controla el aeropuerto de la Ciudad de México. Dijeron, en tal lugar está tal empresa, en tal estado se encuentra este rancho. Aquí era la conexión, la ruta del trasiego de drogas del sur al norte por pipas de gas, venía de aquí por allá de los trenes. Tienen que investigar, que te digan que el hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, que él mismo testificara y dijera, yo fui a Los Pinos a hablar con el general jefe del Estado Mayor Presidencial
para que dejara de molestar a mi mamá en sus negocios. El nivel de corrupción es muy grande. O sea, no van a investigar más. Punto final. Se acabó el corrido del Chapo y el gobierno también ya no va a investigar. Es una veta enorme. Y ahora además nos presentaron, bueno, a nosotros, no, al jurado, las grabaciones de las conversaciones telefónicas del Chapo, donde es evidente que fue la prueba más clara de que estaba metido en el trasiego de drogas, ordenando el movimiento de narcóticos. Pero la Fiscalía bien dijo, tenemos miles y miles de grabaciones. ¿Qué diría el Chapo en otras grabaciones? ¿No tendrá el gobierno mexicano tentación de que le digan al gobierno de Estados Unidos, déjenme escuchar algunas grabaciones por si mencionan nombres? Sería lo lógico en un país normal. Ahora, si Estados Unidos quiere que nuestro gobierno le ayude a buscar el dinero, pues dame y te doy, ¿no? Sí, esta parte de la historia que tiene que ver con el dinero, la cantidad incluso exportada de Proceso esta semana, la cantidad de recursos que se identifica como los que pudo haber acumulado o que pudo haber sido el volumen de operaciones realizadas, la cantidad multimillonaria que se quiera. En todo caso, si se encuentra una ruta del dinero y se incautan bienes o se congelan cuentas o se decomisan riquezas, bueno, pues evidentemente, como bien se ha dicho y como se insiste, y el presidente también ya lo ha señalado así, le toca a México por lo menos algo. Hay un acuerdo, le toca el 50% de lo que le decomisen al Chapo, hay un acuerdo bilateral. Es el 50% México y el 50% y ambos tienen que colaborar, y los países donde pudieran estar esos dineros, efectivamente. Obviamente. No creo que el Chapo tenga esa cantidad, porque los más de 12,000 millones de dólares es el cálculo que hizo el Departamento de Justicia en base a la cantidad de narcóticos que exportó el Chapo a los Estados Unidos o su fracción, con el valor en el mercado negro. Haz de cuenta, si dijo que una tonelada de cocaína, con un costo de, decir, $30,000 el kilo ya en la calle de Nueva York, hacen el cálculo y por eso es tan exagerada la cantidad, pero no toman en cuenta los costos que implica para un cártel pagar todo eso, el transporte, los distribuidores. En fin, lo único que te digo, porque lo sé, es que el gobierno pasado tenía identificadas muy bien empresas del Chapo. ¿Por qué no las investigó? Eso es lo que debería hacer este gobierno, preguntar. ¿Las tenía identificadas por sí mismo o por la lista de los Estados Unidos famosa? Se va a publicar en Proceso un documento clasificado que obtuve de inteligencia. Y ahí viene el dato de Joaquín El Chapo Guzmán Loera de hace 6 años. Y vienen identificadas, no las empresas, viene el dato de cuántas hay. Debería el gobierno mexicano ahora, cuando salga, no por mi texto, pero supongo que ese expediente lo debe de tener este gobierno ya, si es que no lo desapareció el de Peña Nieto, pero nosotros tenemos la copia de ese documento. Si lo desaparecieron, bueno, sería gravísimo, por supuesto, pero en todo caso nada que no se pudiera reponer en términos de colaboración entre Estados Unidos y México. Por ello voy a que aquí estos expedientes, no sabemos lo que tiene más Estados Unidos porque no presentó todo. Recuerda que el juez Brian Cogan en un momento le dijo tanto a la defensa, sobre todo a la defensa, a Lickman, que quería hacerse el gran abogado diciendo todos los mexicanos son corruptos, todos los mexicanos son narcotraficantes, parecía Donald Trump, pero ahí en la corte, muchas evidencias que no presentaron porque el juez les dijo, aquí no se trata de presentar una radiografía del gobierno mexicano y la corrupción. Aquí lo que quiero es que le demuestren al jurado que el Chapo es responsable del trasiego de las drogas definidas en esos 10 cargos que le imputan. Por eso se paró ahí, pero no significa que el gobierno de Estados Unidos no los tiene. México se los debería solicitar. El expediente del Chapo se terminó judicialmente en Estados Unidos. Y es una gran tarea, si es que quiere el gobierno mexicano, seguir adelante. Carmen, el Mayo Zambada sigue ahí. No me digas que con la sentencia y encarcelamiento del Chapo se acabó el narcotráfico en México. Obviamente no. Por eso es que era un mito todo lo que hicieron. Sigue el Mayo. Estados Unidos no dice nada.
Nada más que la gente haga conclusiones. El Vicentillo ya fue sentenciado. Va a salir libre en 2 o 3 años máximo. Y contó todo lo que sabía y más. El hijo del Mayo Zambada se va a quedar a vivir en Estados Unidos. Esa audiencia en la que llegan y te dicen que el Vicentillo dijo, me sacaron del hoyo, la celda de castigo, por eso lo doblegaron. Me sacan los agentes de la DEA y me ponen en el teléfono celular a mi papá. O sea que la DEA tenía el teléfono celular del Mayo. ¿O cómo? O sea que no lo expliquen. Evidencias de la narcocorrupción también en Estados Unidos, que es lo que trato de mostrar con las crónicas sin que yo diga nada. Lo que se dijo en el juicio de la gran diferencia entre el sistema judicial de México y de Estados Unidos. Está bien que nos digan narcocorruptos a nosotros. Bueno, lo del túnel es la marca registrada de que son corruptos por narcotráfico. Y en Estados Unidos, pues también con estos acuerdos de cooperación. Me parece injusto que no se presenten las dos caras, la hipocresía que tiene pues Estados Unidos en su sistema judicial. Perdona a muchos para castigar a uno solo. Bueno, pues ya se acabó el Chapo. ¿Y ahora quién sigue? Si tanto interés tienen, pues que ayuden a la investigación. Por eso el gobierno mexicano debería insistir en ello. Es un tema central, sin duda, para efectos de información. Bueno, la Fiscalía presentó los cargos y entregó y presentó, como lo has dicho, una enorme cantidad de pruebas. El tema de las grabaciones, como bien dices, se circunscribió precisamente a demostrar la colaboración o la participación directa del Chapo Guzmán en el trasiego de las drogas, en la coordinación logística incluso del trasiego de las drogas y todo este asunto. Pero ¿qué más tiene efectivamente este universo de información que obtuvo con todas las herramientas que tiene el gobierno estadounidense, la Fiscalía estadounidense? Bueno, imaginemos lo que pudo haber obtenido este muchacho, ¿cómo se llama? Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, el que técnico. Es una pieza clave, ¿no? Él fue la pieza clave. Al que debe odiar profundamente el Chapo Guzmán. Sí, y que además, bueno, imagínate las ironías, sigue trabajando para el FBI, tan inteligente es en cuestiones cibernéticas y eso, que trabaja para el FBI, encontró hasta chamba después de haber sido un narcotécnico, digámoslo así. Un joven narcotécnico que trabajó para el cártel de Sinaloa. Primero para los colombianos, para el cártel para los Cifuentes Villa. Y luego ya se quedó con el Chapo. Lo agarra el FBI y el sistema de espionaje que tenía el Chapo y de comunicaciones encriptadas lo utilizó precisamente para que el gobierno de Estados Unidos obtuviera las conversaciones del Chapo. Son miles, tenían servidores en Holanda y en Canadá. Imagínate la sofisticación, la inteligencia de este muchacho. Pues se baila a los estadounidenses porque el FBI lo contrató, lo tiene ahí trabajando con ellos. Todo lo que se pudo haber dicho, porque el Chapo tenía una obsesión, como se presentó ahí, de espiar a todo el mundo. Quería saber qué se decía en Culiacán, en todos los cibercafés de él. Le ordenó a Cristian espiar todos los cibercafés de Culiacán. ¿Y eso? El Chapo quería saber qué decía todo el mundo, espiaba a sus mujeres, a su familia. Y hay otra pieza fundamental, que aunque se enojó conmigo en algún momento, Emma Coronel. Ella dice en la entrevista que le dice que está dispuesta, si le solicitan, ir a hablar con las autoridades, que ella nada debe, pero mientras no sea de manera ilegal. Ella dice sin tortura, sin que se haga como conforme a la ley. Pero Carmen, Dámaso López Núñez, el licenciado, compadre del Chapo, padrino de una de sus hijas mellizas, presentó las cartas en las cuales pues Emma Coronel era la intermediaria para la construcción del túnel. ¿Qué más habrá? Yo le pregunté a Emma, y está en la entrevista, que si algo de lo que se dijo en el juicio le pareció nuevo, y dijo que no. O sea, todo lo sabía, con la excepción de Cristian Rodríguez, de Cristian, el técnico. Me dijo, yo no lo conocía. Nadie lo conocía. Quien diga de los que hemos escrito del narco por años, que sabía que había alguien que se llamaba Cristian Rodríguez, está mintiendo. Nadie. ¿Lo has leído en algún lado? Ahora no. sí. Ahora sí. Mucho, porque sí, es una pieza clave. Se habló del técnico, pero pues no te imaginabas quién era el técnico. No sabíamos ni siquiera que era colombiano, en primer lugar. Y te insisto, ahí es una veta enorme de información de lo que todo debe saber Estados Unidos. A mí sí me sorprendió muchas cosas en el juicio,
que el gobierno estadounidense se había guardado, que lo tenía para el momento adecuado y así lo hizo. Y hay cosas fundamentales. Que se mencionara tanto el nombre de Genaro García Luna, que recibía dinero de los Beltrán Leiva, dinero de estos, se debe investigar. Carmen, fue el sexenio de la muerte de Felipe Calderón el que provocó esta situación cuyas consecuencias seguimos viendo, la inseguridad, el que el crimen organizado diversificara sus actividades ilícitas, las extorsiones, todo el mundo se convirtió en narco, en extorsión, en Z en algún momento. Yo creo que con tantos muertos el perdón y olvido debería por lo menos transformarse en investigación para la aplicación de la justicia. En este libro, El juicio, crónica de la caída del Chapo, de Jesús Esquivel, hay, bueno, además de la entrevista exclusiva con Emma Coronel, la lista de personajes del juicio por orden de aparición y cada uno de los días de este juicio en Nueva York, y una entrevista a William Púrpura. Cuéntame de eso. El abogado. Pues mira, a mí me pareció en todo momento el mejor representante legal del Chapo, el que más en ridículo puso al Departamento de Justicia. Obviamente perdieron el caso, no tenían la menor posibilidad de ganar, pero por lo menos con sus preguntas, la manera, sus actitudes, puso en evidencia esa narcocorrupción que llaman acuerdos de cooperación, porque muchas veces les dijo, pues ustedes mienten, o sea, son unos mentirosos y vinieron a testificar que sí, mentimos. No había que preguntar más, ¿me explico? Así de plano. Sí, así de plano, pues todo el mundo era así. A mí me pareció William como el mejor abogado que tuvo el Chapo. Eduardo Valareso lo quería imitar, mal, sobreactuado. Jeffrey Lichtman lo único que quería era que su nombre apareciera en los medios de comunicación de Estados Unidos. Él ni le va ni le viene. Te digo que era bastante racista, me decía David Brooks, el corresponsal de La Jornada, cada vez que lo veía racista, y solo quería hablar cuando necesitaba. Por eso yo decidí entrevistar al que me pareció el mejor, pero además, pues en la entrevista, Púrpura da algunos detalles de cuál era la estrategia que les indicaba el Chapo cuando tomaba notas, asumiendo ellos ya de entrada que el Chapo Guzmán se iba a ir a Florence, Colorado, que así terminó. Y mira que la entrevista fue muchas semanas antes de la sentencia. Un hombre que también decía, pues el gobierno de Estados Unidos tiene mucha información sobre mi cliente, pero lo está tratando de presentar como el responsable de todo, conscientes ellos, como han presentado con esos testigos, de que hay personas de más poder y que han hecho mucho más daño al país. Y hay una cosa fundamental que yo lo hice por una cuestión personal, periodísticamente hablando. Tú lo manejamos en algún momento, Carmen, que la captura de Mazatlán, del Chapo, la realizaron agentes federales de Estados Unidos disfrazados de marinos. Que recuerdo cuando publiqué eso en Proceso, citando una fuente anónima, que era Víctor Vázquez, ahora ya lo puedo decir abiertamente, el agente de la DEA, quien me enseñó los videos y las fotos, lo negó el gobierno mexicano. ¿Cómo iban a profanar un uniforme tan sagrado como es el de nuestros marinos, verdad? Se llega al juicio, se presenta Víctor Vázquez como testigo que yo no sabía, presumiendo los videos, yo iba al frente de los marinos, yo esto, con el M16 y la pistola amarrada en la pierna. Él muy contento cuando la fiscal estaba haciendo preguntas, sí, una estrategia que establecimos, una base secreta o de operaciones en Baja California, todo lo del Chapo, ¿no? Se presenta Eduardo Valareso, que para ello, ahora, como ya está el libro publicado, lo puedo decir abiertamente, me buscó y me dijo, él es el que tú publicaste, ¿verdad? Le dije, sí, él es. La mano, pregúntale esto, pregúntale el otro. Se da el interrogatorio y me acuerdo que le pregunta, la mano de la cabeza del Chapo es suya. Objeción, fueron más de 60 objeciones por parte de la Fiscalía para que Víctor no diera a conocer detalles. ¿Está bien? ¿Cuántas? Más de 60. Y luego lo más cómico es que le dice Valareso, le pregunta, ¿los agentes de la DEA van armados en México? No. Ah, caray. Y las fotos y el rifle. Y las fotos, y ahí el juez sí ya dijo, esto es el colmo, ¿verdad? A ver, no, conteste. Y ahí tuvo que admitirlo. Se súper enojó Víctor,
Ya no me saludó cuando salió, pero se llegó la entrevista con Emma Coronel. Allí ella no solo confirma que, porque me dice, cuando escuché su voz se me enchinó la piel. Ella no lo conocía la cara, porque iba con el pasamontañas. Pero al verlo ahí ya en la corte, de cerca, Emma no solo ratifica que fueron agentes estadounidenses los que entraron por su marido al Mazatlán, al hotel, sino que también Víctor la quiso golpear y que la humilla haciendo, ella dice, cambiarme de ropa. Estaba desnuda y le hicieron vestirse delante de ellos, la humillaron. Y ahí está, esa era mi especie de como que voy a comprobar que me desmintieron en algún momento, que aquí está las evidencias, solitos los estadounidenses, y eso te demuestra hasta dónde estaban metidos los agentes federales de Estados Unidos en el sexenio de Calderón. Y mira lo que estamos viviendo. Lo que se está viviendo ahora con esta circunstancia, bueno, pues el juicio crónica de la caída del Chapo es este libro que presentaremos esta tarde en la Biblioteca Vasconcelos, 6:30 de la tarde, con el colega periodista Salvador Corro, a que le mando un saludo, y Ariel Rosales y el propio autor del libro, Jesús Esquivel. Pues déjame incorporar a esta charla para cerrarla lo que esta mañana se presentó en Palacio Nacional con el tema de las adicciones. Al final de cuentas estamos aquí viendo cómo se enjuició a un personaje clave, digamos, en el crimen organizado mexicano y el narcotráfico en Estados Unidos, en esto que tú estás narrando. Y por otro lado, ahora pues estamos viendo el mismo día de la presentación de tu libro, lo que se presenta por parte de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que ha informado de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, y bueno, pues arrancará en municipios de Tierra Caliente, en Michoacán, es lo que se dice, en un primer esquema de implantación que incluye el modelo de atención rural a adolescentes del sistema de salud y programas culturales comunitarios. Eso por un lado. Luego vino también la presentación de Gadi Sabiki, que es titular de el nuevo titular de la Comisión Nacional para las Adicciones, el CONADIC, y habló del objetivo de esta estrategia que se está anunciando, que tiene que ver con han dicho, cambio de paradigma. Quieren enfatizar, pero no solamente en el discurso, sino tendrán que hacer cosas para que esto sea realidad, con un nuevo enfoque, un enfoque humanista y de salud. Son los dos conceptos que se plantearon, y abriendo el espacio para las acciones legales y el uso de la fuerza pública como lo menos que quieran hacer, en su mínima expresión, digamos, la acción de la fuerza, el uso de la fuerza pública como el último recurso, en pocas palabras. Y viene también el tema de la publicidad y de los tiempos oficiales. Dejamos correr, Jesús Esquivel, si te parece, estos fragmentos de lo que se ha informado el día de hoy. Vamos a empezar próximamente en la Tierra Caliente de Michoacán, en varios municipios, no todos ellos adyacentes, y esto atiende también a una identificación de oportunidades de confluencia, donde hay unidad de propósito también con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales y con las distintas organizaciones que han estado comprometidas con este tema. No quiere decir focalizar para excluir a todos los demás, que quede muy claro. La instrucción y la meta es de carácter nacional, pero vamos a demostrar con un primer modelo de implantación el efecto positivo que tiene la sinergia de estos servicios. Y tenemos varios instrumentos, como ya señalaba el presidente. Uno que destaco es el modelo del Centro de Atención Rural a los Adolescentes que tiene el IMSS Bienestar. Y ahora que estamos en la gira con el presidente, visitando los hospitales rurales y las unidades médicas rurales del IMSS Bienestar, que van a ser la base estructural del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, encontramos este modelo muy poderoso de vinculación comunitaria entre pares. Y se suma al programa de jóvenes que tiene INJUVE, en donde existe también este modelo de consejería por pares, y se suma un modelo extraordinariamente vigoroso que ya está ahora en 7,800 semilleros de la cultura por la paz que la Secretaría de Cultura ha puesto a disposición, y es un modelo de confluencia en torno al arte, en torno a la expresión de la cultura comunitaria.
El joven encuentra en la música, en el teatro, en el circo, en estas expresiones culturales, la posibilidad de expresar libremente su identidad y su profundidad emocional. Queremos ser parte articuladora de esta estrategia nacional que ha tenido bajo su liderazgo el doctor López-Gatell, junto con la Secretaría de Seguridad. Y esta es una mancuerna que tradicionalmente ha funcionado, como ya lo comentaban, para tratar de enfrentar esta situación. Quizás queremos alterar un poco el orden de los factores. Anteriormente parecía como que de frente, en primera instancia, venían las fuerzas del orden público y por detrás veníamos los sanitaristas y los médicos, quedándonos con lo que quedaba por resolver. En este momento queremos que la cara de esta estrategia sea humanista, sea médica, sea diseñada para ayudar a la población, y en ese sentido también hay un espacio para que se ejerza la fuerza pública, la acción legal, pero queremos que eso se lleve a su mínima expresión. Pero no es suficiente lo que se transmite en los medios de comunicación. Esta campaña queremos que sea intensa. Ofrecemos por anticipado disculpas por las molestias que pueda causar, pero va a ser insistente, como nunca. Todos los tiempos en radio y televisión, la contratación de publicidad va a estar orientada durante mucho tiempo a esta campaña, porque es fundamental. Parte, Jesús Esquivel, de lo que se ha dicho esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cómo lo ves? Pues mira, creo que tienen razón en términos de que hay que educar a la juventud. En este sentido, ayudar. Hablábamos del tema de salud pública en Estados Unidos, que no han ejercido por mucho tiempo. Creo que aquí hace falta un elemento. Es el tema de esta anomalía cultural que tenemos, que tiene que ver con la narcocultura. Que lamentablemente incluso los medios hemos sido partícipes de ello por las cuestiones mediáticas como figuras del Chapo. Yo creo que el hecho de que sigan difundiéndose estos corridos, haciendo apología de criminales, ha contribuido demasiado a la violencia, al consumo de drogas y a que otros se conviertan en criminales, porque es una especie de mensaje a la juventud, a los niños, de que si económicamente no está bien porque el país está mal, conviértete en narco o conviértete en sicario. El tema de salud pública es fundamental en estos momentos y ahora más o menos entiendo por qué Michoacán, porque es una de las regiones en donde más laboratorios clandestinos hay de drogas sintéticas, que es lo que más venden los narcos en nuestro país. Ese tipo de drogas son muy baratas, son muy adictivas y mortales. Uh-huh. Pero también, aunque los narcos en este sentido ya no se están matando tanto entre ellos, sí está creciendo esta estructura de narcomenudeo. Creo que hace muy bien la autoridad en concentrarse un poco en lo que nos está pasando antes de continuar con una guerra indiscriminada contra el narcotráfico, militarizada como estaba, que ha costado tantas vidas. Creo que el comportamiento cultural de nuestro país debe estar enfocado a tratar de eliminar este tipo de vicios que tenemos en los medios de comunicación. La narcocultura, que para mí no es una parte, no forma parte de nuestra cultura, en primer lugar. Y una estrategia de salud pública y de educación es fundamental para esto, pero sin descuidar el tema de un combate bien estructurado. Yo no sé en realidad cómo esté diseñada la nueva estrategia de combate al crimen organizado, porque los cárteles, insisto, siguen ahí. Pues es parte de esta realidad mexicana que tendrá que irse reacomodando, rediseñando la estrategia o las estrategias, porque si nos atenemos a los resultados, todo lo que ha sucedido ha sido contraproducente, para decirlo en una palabra. Sí, todo. Ha aumentado el número de adictos a las drogas aquí en nuestro país. Cárteles más fuertes. Cárteles más poderosos, influencia de otros países también en el nuestro,
el crecimiento de laboratorios clandestinos de esas drogas que son mortales, el tema del fentanilo. Uh-huh. Entonces... Que le reclamó Trump a China, por cierto, el fentanilo. Debió haber, se tardó un poco Trump. Bueno, le dijo que de los acuerdos que había tenido con China, que no había cumplido China, estaba precisamente la venta de fentanilo en los Estados Unidos, entre otras cosas, para zorrajar el 10% de los aranceles. China es un país productor de fentanilo muy grande, los cárteles lo compran en China. Y lo que no ha visto Trump, y me parece que el gobierno mexicano, es que la mayoría del fentanilo que se envía por paquetería normal llega primero a Estados Unidos y de Estados Unidos se manda a México. ¿Cómo? Claro, las empresas de paquetería DHL, Federal Express, pero eso no lo va a tocar el gobierno de Estados Unidos porque implica problemas en la bolsa de valores. Imagínate que digan DHL y Federal Express los principales medios de... ¿Y cómo tienes ese dato? Ya lo publiqué en Proceso. Cuéntanos con más. La gente de la... Sí, incluso en Proceso nos dieron un ejemplo de cómo llegó el fentanilo al aeropuerto de Los Ángeles. De ahí se envió a la distribuidora de Federal Express en Arizona. Se mandó a México, quienes lo habían comprado. La DEA rastreó ese cargamento junto con ICE y descubrieron cómo ya regresó a los Estados Unidos como metanfetamina. Y como parte de esta transformación de la heroína negra a heroína blanca, que ahora ya se produce para competir precisamente con los asiáticos. Es un tema complicado, yo lo estuve trabajando con el New York Times mucho tiempo. Al final el New York Times no quiso publicarlo, yo todavía no entiendo por qué. Y yo sí publiqué lo que había investigado, incluso la DEA fue muy accesible con nosotros, porque tienen mucho interés en el tema de fentanilo, porque está matando a muchos estadounidenses. Es una droga mortal, es una sustancia que si la tocas te puede matar. ¿Tanto sí? Sí, no, eso está comprobado científicamente, la tocas con un dedo y te puedes morir. Entonces, me parece que debería el gobierno mexicano establecer estrategias en ese sentido. Las empresas de paquetería tienen mucha responsabilidad porque cualquiera puede comprar fentanilo en China, en internet, y te lo pueden enviar. Y eso es muy, pero muy grave. Pues es parte de esta situación que vivimos los países, en este caso México, Estados Unidos y bueno, pues China, por supuesto, un factor importantísimo en esta historia de la que hemos hablado contigo y sobre todo pues esta experiencia periodística que estás registrando en este libro que empieza a circular, El Juicio, la crónica o crónica de la caída del Chapo. Gracias, Jesús Esquivel, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. Te veo por la tarde en la Biblioteca Vasconcelos a las 6:30 y bueno, pues ya estaremos conversando ahí.